¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Bueno, pues aquí seguimos en la sede de Unidas Podemos. Comenzamos ya a ver caras de candidatos. Está con nosotros Nenikes Roldán. Ella es la candidata número 1 al Senado. ¿Qué tal, Nenikes? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis viviendo esta jornada electoral? Bueno, pues tranquilas y esperando los resultados, ¿no? Ya se empiezan a conocer esas primeras valoraciones con el 33% escrutados. Sí que, bueno, hay algunos datos llamativos. Vox doblaría, por ejemplo, el número de diputados. En el caso de Unidas Podemos, de momento bajaría de 33 a 24. No sé, ¿qué primeras valoraciones podéis hacer? Pues la verdad es que no te puedo hacer ninguna valoración porque llevo aquí un rato contigo esperando la conexión y no he visto los resultados. De todas maneras, 33, nosotros tenemos 42 ahora, entonces no sé si esos datos que me das tendría que verlos. En cuanto a la participación, sí que es cierto que ha bajado casi en 4 puntos. No sé vosotros cómo lo valoráis. Bueno, la verdad es que la participación ha sido un poco menor, algún punto menor que el 28 de abril, pero también es verdad que en 2015 y en 2016 fue menor que ahora, por lo que, bueno, pues como dato positivo que ha sido superior a las dos anteriores elecciones, y en estas nuevas a las que nos ha traído Pedro Sánchez, bueno, pues ha sido 4 puntos menor, quizá por el hartazgo o quizá también por la climatología, que no ha sido la mejor la jornada de hoy. ¿Qué mensaje lancéis desde Unidas Podemos? El que hemos estado haciendo durante toda la campaña, que la gente que tiene muchos problemas y hay que ponerlos en el centro de las políticas, y es lo que vamos a estar haciendo, lo que hemos venido haciendo hasta ahora y lo que vamos a seguir haciendo. ¿Qué vais a hacer a partir del día de hoy? Con todo, según cómo quede el panorama, ¿vosotros estáis dispuestos a seguir negociando, a seguir estando ahí? Bueno, eso no me corresponde a mí ahora hacerte esa valoración. Vamos a esperar a que conozcamos todos los resultados y nuestra compañera y candidata al Congreso, Ione, hará las primeras valoraciones.